Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, compartiendo esta maravillosa lección número 13, que lleva como título Haciendo la paz. Seguimos estudiando el libro de Efesios y vamos a escudriñar cómo es que nosotros hacemos la paz, ¿verdad? Vamos a ver qué se nos está hablando allí en la lección de esta semana, donde nos habla claramente que debemos tú y yo hacer la paz, ¿verdad? Y para ello vamos a ir al versículo de memorizar, y ese versículo lleva como título: sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 y 17. Sí, dice allí en el clásico devocional de John Bunyan: el progreso del peregrino que escribió mientras estaba en la cárcel cristiano es escoltado a la almería de un palacio y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas, calzados que no se gastaban, y era en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino caso de ser asaltado. La obra de Bunyan del 1668 nos recuerda un documento escrito unos 1600 años antes por el apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, también redactada en prisión. En ella, el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, la iglesia, vista el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina, el término griego para una armadura completa de pies a cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Así que esta semana vamos a estar estudiando de este armamento especial diseñado para ti, para mí, para poder enfrentar todos los dardos del enemigo. Así es que vamos a escudriñar esta semana allí para ir viendo que así nos presenta Pablo, el embajador en cadenas, nuestra parte en el conflicto entre Cristo y Satanás. Para hacer frente a las artimañas del diablo y luchar contra fuerzas espirituales malignas, Dios ha provisto a sus siervos de una armadura especial para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. En Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Bien pertrechados, con esta armadura los creyentes presentamos un frente unido ante el enemigo. Somos dirigidos por nuestro capitán Cristo Jesús. Cooperamos en cada batalla y esperamos la victoria final cuando sus enemigos de Cristo, ¿verdad?, sean puestos por estrado de sus pies. En Hebreos 10, 13. Y esta semana vamos a estar escudriñando los soldados del ejército de Dios. Vamos a estar viendo el equipamiento del soldado, la verdad, la justicia, que se encuentra en Efesios 6:14, el evangelio de la paz, el evangelio, Efesios 6:15, la fe, la salvación y la palabra, Efesios 6:16 al 17, y por último, el ingrediente unificador, la oración, en Efesios 6:18 al 20. Así es que esto es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, y quisiera que nos pusiéramos un poco a tono para que podamos buscar en nuestras Biblias y podamos escudriñar muy bien de cerca lo que nos trae la palabra de Dios. Fíjate que dice: los soldados del ejército de Dios, la noche está avanzada y se acerca el día. Y fíjate, nos invita a que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz en Romanos 13:12. Al enumerar y describir la armadura de Dios, Pablo no pretende representar a un guerrero solitario. Al contrario, utiliza los verbos en segunda persona del plural. En Efesios 6:10 al 3 nos dice de esta forma, cuando habla de los textos y en contexto dice: fortaleceos, vestíos, podáis y tomad. Está visualizando todo un ejército de guerreros unidos
en pie de guerra contra el mal. La esposa de Cristo, la iglesia, está compuesta por distintos miembros que cumplen su función específica dentro del cuerpo, por distintos ladrillos que conforman el edificio templo, por soldados equipados para luchar codo con codo hasta el día glorioso en el que la iglesia pueda unirse con su esposo en una unión eterna, ¿verdad? Y unidos por el Espíritu Santo formamos un ejército grande en extremo. Y nos lo dice ahí en Ezequiel 37:10. La victoria no se obtendrá con proezas heroicas realizadas por soldados aislados actuando por su propia cuenta, independiente del resto de soldados. La victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto, ocupando el puesto y realizando la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que mi querido amigo y hermano que me escucha, los soldados del ejército de Dios somos muchos. No se habla de que Joseph trabaje solamente, no se habla de que Juan, de que Pedro, ¿verdad? Sino que se habla de que todos unidos formamos el cuerpo de Cristo, todos juntos somos soldados preparados para obtener esa victoria en Cristo Jesús. Así es que veamos un poquito más qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice acá en el NG de White Spalding, el Megan Collection, página 121. Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso, los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse uno a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito, bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Así es que, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, unámonos, tengamos el mismo sentir, busquemos la forma de actuar unidos en Cristo Jesús. Algo que hemos estado hablando en esta lección desde que comenzamos a estudiar el libro de Efesios. El equipamiento del soldado. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Allí en 2 Corintios 10:4 nos habla de esto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y quiero que veamos acá, esto es maravilloso, cómo se desglosa cada parte de esta verdad. La justicia dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia en Efesios 6:14. Vamos a hablar de este armamento. Él dice que antes de entrar en batalla debemos estar correctamente vestidos. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero podían estorbar cuando se hacía un esfuerzo físico. Imagínate lo que pasaría si al sacar la espada se te trabase con un pliegue de tu túnica. El cinturón pues ceñía la ropa al cuerpo, impidiendo que estorbase los movimientos. Cristo y su palabra es la verdad. Yo soy la verdad, nos dice en Juan 14:6. Dijo Jesús, si estamos afianzados en la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. No tendríamos que dudar nada de la palabra de Dios, pero tenemos que estudiarla para poder entenderla y entender quién es la verdad. Una vez ceñido nosotros necesitamos ponernos el chaleco antibalas, la coraza, compuesta por láminas de metales entrelazados entre sí, protegía al soldado de recibir una herida mortal en el corazón, los pulmones o el vientre. Dios nos provee de su justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos muerte espiritual. La justicia, al igual que la verdad,
está íntimamente ligada a la santidad y a la bondad en Efesios 4:24 y Efesios 5:9. La justicia protectora que recibimos de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta y dispensamos a los demás un trato justo y bueno. Y por lo tanto, por eso debemos ceñir vuestros lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de la justicia. Tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, busquemos la palabra de Dios, estudiemos más cada día, preparémonos para poder estar preparados con esta justicia que Dios nos brinda y la verdad que Él nos habla, ¿verdad? Veamos aún más, fíjate, el evangelio de la palabra. Y este me encanta, ¿verdad? Porque este nos va a llevar a entender un poco más por qué. Porque es que nosotros debemos de hacer esto que nos está llamando nuestro Dios a hacer. Miren, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. En medio de un lenguaje militar, Pablo introduce el concepto de la paz, porque no somos llamados a un enfrentamiento físico, ¿sí? Este enfrentamiento debe ser un enfrentamiento pasivo. Es cierto que vivimos en guerra, una guerra en la que todos comenzamos en el lado equivocado. Somos por naturaleza enemigos de Dios, pero Él entra en conflicto para rescatarnos, para arrancarnos de las garras del maligno y darnos paz en Juan 16:33. Por tanto, nuestros pies han de estar siempre dispuestos a compartir el evangelio que hemos recibido, llevando paz al corazón de las personas. Tú y yo estamos llamados a compartir el evangelio eterno, llevando paz a las personas que están en necesidad, que están sufriendo, que al igual que tú y yo posiblemente en un momento estaban perdidos. No debemos matar o vencer a nuestros contrincantes. Debemos animarlos a que cambien de bando y abracen el evangelio de la paz. Según la carta a los Efesios, la paz surge de Jesús y es nuestra responsabilidad mantenerla y compartirla. Miren lo que nos dice en Efesios 2:14. Jesús, nuestra paz, ha derribado a las murallas que nos separan. En Efesios 2:15, Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. Por lo tanto, tenemos paz porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Nos liberó a través de su sangre. Derribó las murallas que no nos dejaban acercarnos unos a otros. En Efesios 2:17, Jesús ha anunciado las buenas nuevas de paz, el evangelio eterno. En Efesios 4:3 debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Debemos mantenernos unidos en paz y debemos tener la disposición de proclamar el evangelio de la paz a un mundo que perece en pecado. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, el evangelio de la paz. Tú y yo lo podemos compartir si nos dejamos guiar por Cristo Jesús en nuestras vidas. Veamos ahora un poquito más de cada uno de estos detalles de la armadura, porque es bueno saber de ella. La fe, la salvación y la palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en Efesios 6:16 y 17. El escudo, vamos a desglosar de qué se componía un escudo y vamos a ver cómo la palabra también nos pone a nosotros esa armadura como es. Compuesto de madera forrada de cuero y con adornos de metal, el escudo podía proteger completamente a un soldado agachado e impedía que las flechas y los golpes de espada lo hiriesen. Miren eso. Y Dios es nuestro escudo. Así es que debemos de llevar la armadura de Cristo vistiéndonos de Dios, ¿verdad? Por fe enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección. Es la fe la que apagará los dardos de las pruebas con las que el enemigo quiera batirnos. Fe, mi hermano, el escudo de la fe. Necesitamos ese escudo de protección, saber que Dios está con nosotros, no importando, confiados en Él a través de la fe. El yelmo. El casco metálico de los romanos tenía varias piezas que protegían el cuello y las mejillas del soldado. De este modo, la cabeza quedaba totalmente protegida. Nuestros pensamientos, querido amigo y hermano que me escucha, deben estar enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros. ¿Verdad que sí? Así es que el yelmo de la salvación la hemos obtenido por medio de Dios y en la esperanza de que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado en 1 Tesalonicenses 5:8. Así es que vístete del yelmo, ese pensamiento de que eres salvo en Cristo Jesús, ¿verdad?
De igual forma, la espada del Espíritu, con una longitud de medio metro y una hoja recta y ancha de doble filo. La espada romana permitía al soldado tanto defenderse de los golpes enemigos como contraatacar. Y Pablo habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, allí en Hebreos 4:12. Es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado. La palabra de Dios, mi querido amigo, esta es la que te hace ver a ti lo mal que estás, te hace hacer cambios en tu vida. A la vez que tú te quieres posiblemente atacar con ella, te miras y dices, no puedo atacar, solo la tengo para yo estar preparado para poder recibir la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida y poder utilizarla para traer a otros a los pies de Cristo, ¿verdad? Ese es el plan que tiene Dios con nosotros. Miren, el ingrediente unificador, el ingrediente unificador. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. En Efesios 6:18-20, tú y yo estamos llamados a orar unos por otros, a suplicar para que Dios nos continúe utilizando para poder propagar la palabra de Dios de una manera especial y única. Y miren, la oración, vamos a hablar un poquito de ella para que podamos entender en qué nos sirve y cómo nos sirve, ¿verdad? Dice que ante la batalla que se avecina, Josafat invitó al pueblo a postrarse en oración ante Dios en 2 Crónicas 20:18. Recuerden, en esa batalla no había otra cosa. Estaban prácticamente vencidos, pero él indicó, Josafat dijo, vamos a orar. Eso es lo que había que hacer. Y hermano, en esta batalla que tenemos nosotros contra el enemigo, contra las artimañas de Satanás y todos esos ángeles caídos, no nos queda otra cosa más que orar para poder vencer. Cuanto más es la lucha espiritual en la que estamos inmersos, la oración tiene una función primordial. Es la que nos permite relacionarnos con nuestro general para plantearle nuestras perplejidades y recibir sus instrucciones. Pablo hace 3 indicaciones acerca de la oración y queremos ver estas 3 para que ustedes vean cómo debe ser la oración, a quién ayuda nuestra oración y pedidos específicos. Y miren, ¿cómo debe ser nuestra oración en todo tiempo? Todo tiempo debemos de estar orando. Lucas 18:1-8, Primera Tesalonicenses 5:17. Nunca debemos dejar de orar, aun cuando no veamos respuesta. Recuerden, hermanos, hay veces que posiblemente nos frustramos orando y digan, yo he orado y no consigo nada. Yo lo tengo todo puesto en las manos de Dios. He orado por años, pero no veo nada. Sigue orando en todo tiempo. En el Espíritu. El Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras en Romanos 8:26. Así es que utilicemos cómo debemos de orar en todo tiempo y en el Espíritu. ¿A quién ayuda nuestras oraciones? Bueno, debemos suplicar por todos los santos. Esto es por mi amigo, mi vecino, mi compañero, todos los que queremos que estén ante la presencia de Dios. No estamos solos en la lucha, debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora, porque somos un cuerpo unido en contra de las artimañas del enemigo. Y esto ayuda a todos los que oramos por los santos. Y pedido específico, y por mí. Oren por cada uno de nosotros. Aquellos que son llamados a proclamar el Evangelio necesitan especialmente de las oraciones de los creyentes para poder presentar el mensaje con denuedo, con valor, ¿verdad que sí? Y yo les insto, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, a que oremos unos por otros, pero sobre todo, si estamos compartiendo la palabra de Dios, oremos aún más, porque necesitamos fuerza. El enemigo hace de todo para tratar de destruirnos y necesitamos que tú en tus oraciones te unas para que de esta forma podamos obtener victoria contra Satanás de una manera única y así poder glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que veamos un poquito más por allí. Esta es la oración y fíjate lo que nos dice, debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura y entonces permanecer firme. Fíjense que esta es la batalla diferente a todas las batallas. Te viste con toda la armadura y te quedas parado, firme, esperando. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia. Revestíos
de esa justicia divinamente protegida como coraza que todos tenemos el privilegio de usar. Protegerá vuestra vida espiritual. Todos los que se hayan revestidos del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Este no dejará que una sola alma con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Nos lo dice la maravillosa gracia de Dios, escrito el 23 de enero por nuestra pluma inspirada al linaje de White. Así es que, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, veamos cómo podemos nosotros, cada uno, ponernos esa armadura especial. Un ejército, ¿verdad? Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes, no podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. E incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento, ¿verdad? Y fíjese, ¿cuál es la importancia de Pablo? Se etiquete como un embajador en cadenas en Efesios 6:20. Los embajadores a menudo cumplían roles comprometidos durante la guerra, por lo que la autodescripción de Pablo encaja en el contexto de su metáfora militar. Los embajadores merecían el mismo respeto que la persona o el país que los enviaba. Así que hay un marcado contraste entre el estatus de Pablo como embajador gobernante supremo del cosmos y la absoluta falta de respeto advertida por sus cadenas, literalmente cadenas. Sin embargo, dado que los embajadores usaban un collar de cargo ceremonial, la mención que hace Pablo de una cadena puede estar sazonada con ironía, en la que considera que su cadena es una decoración para usar con distinción. Así es que Pablo se sentía orgulloso de ser un embajador de Cristo. Te pregunto, ¿tú también te has sentido orgulloso de servirle a Dios, de ser un embajador de Él, de su palabra, haciendo la paz? Yo te insto, mi querido amigo y hermano que me escuchas, a que hoy puedas tú también, así como Pablo, ser un embajador, ¿verdad? De la palabra de Dios, vestiéndote con la armadura de Dios para poder servirle en todo momento y en cada instante. Oramos. Amante Padre que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de ponernos en tus manos, de ser embajadores tuyos. Ayúdanos a proclamar tu evangelio y ayúdanos a revestirnos de toda armadura que tú has preparado para nosotros poder estar firmes y poder vencer al enemigo. Quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, les doy las gracias porque cada semana se unen para poder escuchar estas lecciones que son poderosas para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Les insto a que las compartan con amigos, con compañeros. Un ministerio como este, ese es el plan, es tocar corazones a través de la palabra de Dios. No estamos aquí para juzgar, sino para edificar. Así que les encargo a ustedes el trabajo de vestirse con el apresto, el calzado de los pies del evangelio para poder programar esta palabra. Así es que le doy las gracias a todos esos países que se entran, que escuchan y comparten. Y sigan compartiéndola. Y si usted todavía no se ha unido, suscríbase a mi canal, Joseph Plus. Allí presione la campanita, toda la semana le llega a través de YouTube. Y también la puede escuchar a través de Spotify y podcast. Allá también hay campanitas, pueden también suscribirse y toda la semana la llegan y la pueden escuchar. Dios les bendiga, Dios les guarde.